Bienvenidos como siempre a mi canal, su canal, donde siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos y sobre todo, la verdad sin filtros. Hoy tenemos un tema que está que arde en las redes sociales, un tema que ha generado un huracán de comentarios y reacciones, y por supuesto, no podíamos quedarnos callados. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, el galán turco que nos tiene a todas y todos suspirando. Pero no se trata de un nuevo romance ni de un nuevo proyecto cinematográfico. Esta vez, la cosa va por otro lado, y es bastante explosiva. Resulta que Can Yaman ha dado unas declaraciones, bueno, mejor dicho, ha hecho una petición contundente que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Y es que al parecer, hay algo que le molesta, algo que le irrita profundamente, y ha decidido ponerle un alto de una vez por todas. ¿De qué se trata? Pues, agárrense bien porque vamos a destapar este bombazo juntos. Antes de meternos de lleno en la noticia, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos bien calientes y si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Can Yaman ha explotado. Sí, así como lo oyen, ha estallado y ha pedido, de manera muy firme, que ya no se mencione más el nombre de Lola. Sí, Lola. Y ahora ustedes se estarán preguntando ¿quién es Lola? ¿Qué tiene que ver Lola con Can Yaman? ¿Acaso es una exnovia? ¿Una compañera de trabajo? ¿Una fan obsesionada? Tranquilos, que aquí les voy a contar toda la historia. Para entender el contexto de esta declaración, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, específicamente a la época en que Can Yaman estaba grabando una serie que lo catapultó a la fama internacional. Me refiero, por supuesto, a Erkencicus, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí en Latinoamérica. En esta serie, Can Yaman compartió protagonismo con la bellísima Demet Özdemir, y la química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que traspasó la pantalla y enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Obviamente, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Empezaron a analizar cada mirada, cada gesto, cada comentario que hacían los actores en las entrevistas, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Y fue así como surgió el famoso apodo de Lola. Lola era el nombre que los fans le daban a la supuesta relación amorosa entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era una forma cariñosa, aunque un poco intrusiva, de referirse a su sípeo, a su deseo de verlos juntos en la vida real. Y durante mucho tiempo, tanto Can como Demet alimentaron, de alguna manera, esta fantasía. Jugaban con las indirectas, se dejaban querer por los fans, y nunca negaron rotundamente que existiera algo más allá de la amistad. Sin embargo, el tiempo pasó, la serie terminó, y cada uno siguió su propio camino. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, y Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Pero a pesar de todo esto, el fantasma de Lola siempre ha estado presente, persiguiendo a Can Yaman en cada entrevista, en cada rueda de prensa, en cada evento público al que asiste. Y es que los fans, a pesar de los años que han pasado, no han superado la idea de que Can y Demet estaban destinados a estar juntos, y siguen aferrándose a la esperanza de que algún día se reconcilien y hagan realidad su sueño. Esto evidentemente ha llegado a cansar a Can Yaman, quien ha expresado en múltiples ocasiones que ya no quiere hablar más de ese tema, que ya es cosa del pasado, y que prefiere centrarse en su presente y en sus proyectos futuros. Pero al parecer, sus palabras no han sido suficientes. Los fans siguen insistiendo, siguen mencionando el nombre de Lola en las redes sociales, siguen preguntándole por Demet Özdemir en las entrevistas, y siguen alimentando la fantasía de un romance que nunca existió, o al menos, que no llegó a consolidarse. Y es por eso que Can Yaman ha explotado. Ha llegado a su límite y ha decidido poner un alto definitivo a esta situación. En una reciente entrevista, cuyo contexto específico no puedo precisar completamente debido a la falta de información directa sobre el evento al que se refiere el inicio de este guión, Can Yaman fue abordado nuevamente con preguntas sobre Demet Özdemir y la posibilidad de una reconciliación. Fue en ese momento, visiblemente molesto, que declaró de manera contundente que ya no quiere que se mencione más el nombre de Lola. Expresó que se siente irrespetado,
que se siente encasillado en un pasado que ya no le pertenece, y que le gustaría que lo valoraran por su trabajo actual y por sus logros presentes, en lugar de seguir recordándole un romance ficticio que solo existe en la imaginación de algunos fans. Sus palabras fueron muy duras, pero también muy sinceras. Se notaba que estaba cansado de tener que lidiar con esta situación, que se sentía frustrado por no poder avanzar y dejar atrás el pasado. Y aunque muchos fans se han sentido decepcionados por su reacción, otros tantos han comprendido su postura y le han brindado su apoyo incondicional. Y es que en el fondo Kanyaman tiene razón. Todos tenemos derecho a pasar página, a dejar atrás el pasado y a construir nuestro propio futuro. Y aunque es comprensible que los fans se ilusionen con los romances de sus ídolos, también es importante respetar sus decisiones y entender que la realidad no siempre coincide con la ficción. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el contexto de todo esto. Para entender realmente la magnitud del hartazgo de Kanyaman, debemos analizar el fenómeno del asterisco ship o asterisco y su impacto en la vida de los actores. El asterisco ship o asterisco, para los que no estén familiarizados con el término, es la práctica de los fans de desear fervientemente que dos personajes de ficción o dos celebridades tengan una relación amorosa en la vida real. Es una forma de vivir la fantasía a través de sus ídolos, de proyectar sus propios deseos y anhelos en la vida de otros. En el caso de Kanyaman y de Method Demir, el asterisco ship o asterisco fue especialmente intenso debido a la innegable química que tenían en pantalla. Su relación en Erkencikus era tan creíble, tan apasionada, que era fácil dejarse llevar por la idea de que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Los fans se dedicaron a buscar pistas en cada una de sus interacciones, a interpretar cada mirada, cada sonrisa, como una prueba de su amor secreto. Y como ya mencioné, tanto Kan como Demet, consciente o inconscientemente, alimentaron esta fantasía. Participaban en juegos de indirectas, se mostraban cercanos en las redes sociales, y nunca desmintieron rotundamente los rumores de romance. Esto, por supuesto, solo sirvió para avivar aún más la llama de la esperanza en sus fans, que se convencieron de que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja. Detrás de la química en pantalla y de las interacciones públicas, había dos personas con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propias decisiones. Method Demir encontró el amor en Ozan Kok, con quien se casó en una ceremonia fastuosa que fue seguida de cerca por miles de fans en todo el mundo. Y Kanyaman, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales, algunas más mediáticas que otras. Sin embargo, a pesar de todo esto, el fantasma de Lola nunca desapareció. Los fans más acérrimos se negaron a aceptar que el romance de Kan y Demet era solo una fantasía, y siguieron aferrándose a la idea de que algún día se reconciliarían. Continuaron mencionando el nombre de Lola en las redes sociales, preguntándole a Kan por Demet en las entrevistas, y presionando a ambos para que dieran una segunda oportunidad a su relación. Esta persistencia obviamente ha llegado a cansar a Kanyaman. El actor, que siempre se ha mostrado amable y cercano con sus fans, ha llegado a un punto de saturación. Se siente irrespetado o encasillado en un pasado que ya no le pertenece, y frustrado por no poder avanzar y ser valorado por su trabajo actual. En su reciente declaración, Kanyaman no solo pidió que se deje de mencionar el nombre de Lola, sino que también hizo un llamado a la madurez y al respeto. Solicitó a sus fans que comprendan que él es una persona real, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones, y que no está dispuesto a seguir viviendo en función de las expectativas de los demás. Pidió que se le permita seguir su propio camino, construir su propio futuro, sin tener que cargar con el peso de un romance ficticio que solo existe en la imaginación de algunos. Esta declaración ha generado un debate encendido en las redes sociales. Algunos fans han criticado a Kanyaman por su actitud, acusándolo de ser ingrato y de olvidar a quienes lo llevaron a la fama. Otros, en cambio, han comprendido su postura y le han brindado su apoyo incondicional. Argumentan que Kan tiene todo el derecho a defender su privacidad y a exigir respeto por sus decisiones, y que los fans deben entender que la realidad no siempre coincide con la ficción. Personalmente creo que Kanyaman tiene toda la razón. Es comprensible que los fans se ilusionen con los romances de sus ídolos, pero también es importante recordar que los actores son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos pretender que vivan en función de nuestras fantasías, ni obligarlos a hacer cosas que no quieren hacer.
El asterisco sippe o asterisco puede ser una forma divertida de vivir la pasión por nuestros ídolos, pero también puede convertirse en una forma de acoso y de manipulación. Cuando cruzamos la línea del respeto y empezamos a invadir la privacidad de los demás, el juego deja de ser divertido y se convierte en algo dañino. En el caso de Kan-Yaman, el asterisco sippe o asterisco ha llegado a un punto insostenible. El actor se siente asediado por los fans que se niegan a aceptar que su romance con Demet Özdemir es solo una fantasía, y ha decidido poner un alto a esta situación de una vez por todas. Su declaración es un llamado a la madurez y al respeto, una invitación a los fans a separar la realidad de la ficción y a permitirle seguir su propio camino en paz. Ahora, volviendo al tema de la entrevista en sí, es importante destacar que la reacción de Kan-Yaman no fue un arrebato espontáneo, sino el resultado de años de frustración y de cansancio. El actor ha intentado en múltiples ocasiones dejar claro que su relación con Demet Özdemir es solo una amistad, pero sus palabras siempre han sido ignoradas por los fans más acérrimos. Esta vez, sin embargo, Kan-Yaman ha decidido ser más contundente. Ha elevado el tono de su voz y ha expresado su frustración de manera clara y directa. Su intención es enviar un mensaje claro a sus fans: ya no está dispuesto a tolerar que se le siga asociando con un romance ficticio que solo existe en la imaginación de algunos. Esta declaración, sin duda, marcará un antes y un después en la relación de Kan-Yaman con sus fans. Algunos se sentirán decepcionados y traicionados, pero otros comprenderán su postura y le brindarán su apoyo incondicional. Lo importante es que el actor ha dejado claro que ya no está dispuesto a vivir en función de las expectativas de los demás, y que está decidido a construir su propio futuro en paz. En resumen, la explosión de Kan-Yaman y su petición de que se deje de mencionar el nombre de Lola es un reflejo de la tensión entre las expectativas de los fans y la realidad de la vida personal y profesional de los artistas. Es un recordatorio de que los ídolos son personas reales, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones, y que merecen respeto y comprensión. Y es sobre todo un llamado a la madurez y al respeto, una invitación a separar la realidad de la ficción y a permitir a los demás seguir su propio camino en paz. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya informado. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kan-Yaman? ¿Creen que tiene razón al pedir que ya no se mencione más el nombre de Lola? ¿O creen que los fans tienen derecho a seguir fantaseando con la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por verme, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.